tenemos la oportunidad de tener al doctor Giro aquí unos minutos para preguntarle sobre su presentación, que yo la volví a ver y me parece una presentación muy pertinente en estos momentos de buscar mejoras, justo en los momentos de crisis. Es a veces cuando uno tiene los ojos más abiertos para saber qué tenemos que hacer para mejorar lo que estamos haciendo, especialmente en la educación, ¿no? Pero antes de que yo tome la palabra, les doy la palabra a ustedes si quieren hacer un comentario, una pregunta. Aquí también está el equipo de ciencia forense que trabajó y que participó en esta investigación, que también pues tiene la palabra si quiere hacer comentarios, pues bienvenidos. Dianita, por favor. Gracias. Perdón, doctora Diana. Sí, no, está bien. Doctor Giro, un gusto en verlo. Antes que nada, pues muchas felicidades. Gracias por compartirnos la experiencia que tuvieron con esta asignatura dentro de ciencia forense. Primero me gustó mucho escuchar como este breve recorrido por qué es lo que hace un licenciado en ciencia forense, porque lo represento pues muy breve, conciso, y pues ya, así tenemos una muy buena idea. Con respecto a lo que ustedes estudiaron, se centraron pues dentro de tres modelos distintos en la experiencia más del docente, ¿no? Entonces, gracias a los docentes, gracias al maestro Jorge Luis Cepeda y a la maestra Alexa, pudieron ustedes entonces reconocer como ciertas fortalezas y áreas de oportunidad. Igual pensarían en rastrear o indagar un poco la experiencia de los estudiantes, porque creo que en estos momentos también la percepción que tienen los estudiantes a veces puede diferir un poco de la nuestra, ¿no? A veces hay ocasiones en que nosotros como docentes creemos que está saliendo todo bien y a flote, y tal vez para el estudiante pues, se queda como una percepción todavía un poco más, bueno, digamos diferente, ¿no? De la misma circunstancia. Entonces, bueno, solamente quería preguntar eso, si pues, consideran indagar mediante los estudiantes la percepción que se tiene. Y ya, creo que eso es todo por el momento. Gracias, doctor. No, a ti, Diana. Pues sí, creo que sería el paso natural, ya que tenemos una visión de los docentes que participaron, bueno, los y las docentes que participaron. En el momento no lo hicimos porque ya había acabado el semestre cuando empezamos a trabajar esto y entonces ya no había, pues no era fácil regresar con los alumnos que estaban también atareados en su nuevo semestre. Pero sí, de hecho, los instrumentos, sobre todo el MSCI, es un instrumento diseñado para aplicarse en estudiantes, para ver cuáles son sus expectativas cognitivas, emocionales y psicomotrices, y después cuáles son las experiencias en esos tres rubros. Nosotros lo adaptamos para ver cuál era la opinión bueno, la y el profesor sobre cuáles son las características de la práctica, pero sí, lo ideal sería tener también la visión de los estudiantes, que es realmente en donde se ve si la práctica está teniendo el efecto que uno desea, pero sí nos gustaría ampliarlo en esa dirección. Creo que sería muy interesante poder conocer qué perciben los estudiantes, porque lo que Alexa y Jorge Luis identificaron, pues son cosas que sí son importantes, pero no es toda la imagen que queremos para el científico forense. Hay unos aspectos que se pueden fortalecer, que creo que es uno de los hallazgos más importantes de la pequeña investigación que hicimos, y sí, nos interesa conocer a los alumnos, ya que podamos, pues sí, regresar un poco a la normalidad, porque esa es una asignatura que tiene un componente de laboratorio muy fuerte. Entonces, sí, ver qué está pasando con los alumnos sería algo muy interesante. Gracias por tu pregunta, Diana. Gracias, doctor Giro. Aquí está el doctor Fernando Flores, que levantó la mano. Fer, no se oye. Igual y tienes deshabilitado el micrófono. ¿Alguno de ustedes lo oye? No. No. No, Fer, no se escucha. No se le oye.
¿Alguien más quisiera comentar algo? Si me pueden levantar la manita o si quieren decirme en el chat quién quisiera comentar. El doctor Yo. Armando. Uh-huh. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Buenos días. Bueno, nada más preguntarle a Giro, me quedó la duda de las entrevistas. El trabajo a mí me pareció muy bueno. Es un trabajo pequeño porque son 2 profesores nada más, profesor, profesora, pero me gustó mucho por la forma en que se identifica lo esencial de la asignatura. Entonces, felicidades, Giro. Creo que la metodología está bastante bien para identificar el core de la materia, de la asignatura. Y creo que ahorita con la situación que estamos viviendo, creo que es lo que nosotros en las demás materias debemos de estar identificando. ¿Cuál es lo esencial que le tenemos que estar trabajando con los alumnos para que ellos puedan salir lo mejor posible? Pero me quedaron dudas, no sé si entré un poquito tarde porque tenía problemas con la liga. No sé si ya te preguntaron. A mí me quedó la duda de las entrevistas. No sé, por un lado, dices tú que las entrevistaste, por otro lado hay 3 instrumentos. No sé si de los 6 instrumentos tú estuviste viendo los indicadores y preguntándole a cada uno de las profesoras y del profesor, preguntándoles, o ellos llenaron el cuestionario. No sé si pudieras ahondar un poquito más cómo fue esta dinámica. Sí, sobre el primer instrumento, bueno, somos 3 instrumentos, el PAI, un banco de rúbricas y uno de los aspectos cognitivos, emocionales y psicomotrices de las prácticas. En el caso del primer instrumento, coincidió que a principios del año pasado les dimos un taller a los profesores de la licenciatura sobre cómo llenar ese instrumento. Entonces, eso pues facilitó que lo llenaran ellos por su cuenta. Es como una lista de cotejo, en donde uno va marcando cuál es el objetivo que quiere desarrollar, ya sea que el alumno entienda algún concepto científico o algún conocimiento, que el alumno aprenda a utilizar algún equipo, a hacer una técnica, o que el alumno aprenda cómo investigar. Esos son como los 3 ejes que maneja ese instrumento. Entonces ya lo sabían llenar, tanto Alexa y Jorge Luis, entonces pues simplemente lo hicieron por su cuenta. Entonces eso fue fácil. Los otros 2, en realidad, el banco de rúbricas, pues son rúbricas para evaluar el trabajo de los estudiantes, por ejemplo, cómo se comunican, cómo plantean hipótesis. Entonces, lo que yo hice en ese caso fue preguntarles qué tanto creían, convertir, digamos, los criterios de la rúbrica en unas preguntas con una escala tipo Likert. Y yo les preguntaba qué tanto, por ejemplo, Alexa, ¿crees que en tus prácticas que hiciste se fomenta que los alumnos evalúen críticamente sus resultados? Y ella me dio un estimado pues subjetivo de su experiencia, que yo después comparé con lo que Jorge me decía y busqué los puntos en común. Por ejemplo, en el caso del MSCI, les preguntaba igual, ¿qué tanto crees que a tus alumnos les preocupa acabar a tiempo? ¿O qué tanto crees que les preocupa sentirse motivados en el laboratorio? Entonces, de esa manera, yo busqué esas concordancias y las discrepancias también, o las ausencias, que cosas ninguno de los 2 me comentaba, y así fue como fui armando los datos. De hecho, todos los datos crudos están en el artículo que se publicó en Educación Química, y en un anexo aparecen todas sus respuestas pormenorizadas, y ahí se pueden consultar. Y en cuanto al tamaño de la muestra, pues sí, es sumamente pequeño, pero creo que además es un problema que en la licenciatura nunca se va a superar, porque como somos tan poquitos en la licenciatura, pues solo hay una asignatura por cada materia, o una clase, un grupo. Entonces siempre va a haber 2, 3 profesores máximo de los que se puede preguntar en un laboratorio. Creo que, por ejemplo, Facultad de Medicina, que tiene muchos grupos de un mismo laboratorio, se podría sacar una visión mucho más robusta de cómo están funcionando las sesiones prácticas. Lo que a mí me gustó de esos 3 instrumentos es que da un panorama muy amplio de lo que hace una práctica. O sea, cómo está funcionando su diseño, cómo están funcionando las actividades que los alumnos hacen, y sobre todo cómo se sienten, que creo que lo señalan los creadores de la escala MSCI. Es un aspecto que luego se deja un poco de lado en el trabajo en el laboratorio para enfocarse más en aspectos de habilidad o de conocimiento. Pero esa fue más o menos la manera como lo hicimos. No hubo un proceso formal de validación.
en parte porque a través de las entrevistas yo podía tratar de aclarar el significado de las preguntas según los autores y de esa manera poder asegurarme de que estuvieran entendiendo tanto Alexa como Jorge Luis lo que el instrumento original quería capturar. Muchas gracias, Giro. Muchas gracias, Giro. ¿De qué? ¿De qué? Pidió la palabra el doctor Antonio Cerritos y después el doctor Fernando Flores ya está bien conectado. Muchas gracias. Bueno, realmente había pedido primero el doctor Fernando, así que si quiere él tomar la palabra, con mucho gusto. Ya, Adelante, adelante, doctor Cerritos, después. Bueno, gracias, doctor. Bueno, felicitar al doctor Giro, muy interesante. Me parece que ese es uno de los resabios que nos deja la pandemia, que es volver a analizar la utilidad y realmente si corresponde tener esas actividades o esas asignaturas en los diferentes planes de estudio, ¿verdad? Nos invita pues a reflexionar con un enfoque científico y bueno, coincido con lo dicho con la doctora Diana, de que también es muy importante ver qué dicen los alumnos y también coincido con lo comentado con el doctor Armando. Yo quería preguntarle si no había prácticas virtuales, porque desde hace muchos años, por ejemplo, en la Facultad de Medicina se utilizan las prácticas virtuales para fisiología, para bioquímica, y me supongo que debe haber prácticas virtuales para ciencias forenses. Hay algunas cosas que se enseñan o se enseñaban en la medicina que realmente no tienen mucho sentido, que no tienen mucho caso. Algunas asignaturas profundizaban mucho, por ejemplo, anatomía, en aspectos que jamás en la vida iba a utilizar el médico en su práctica cotidiana, salvo que tuviera una especialidad y que requiriera una especificidad, por ejemplo, en un hueso, en una arteria, etc. Entonces se ve que, bueno, no todo lo que se enseña realmente tiene utilidad. Y, por ejemplo, cuando comenzaron las prácticas virtuales en la facultad, había algunos académicos que no estaban muy de acuerdo porque estaban como casados con el olor del laboratorio, el tocar al ratoncito, el saber manejar las cajas, el microscopio, etc. Pero eso fue abatiéndose naturalmente con la evidencia de la utilidad de la práctica virtual. Ese sería mi comentario, mi pregunta, si no se pueden llevar a la virtualidad estas prácticas o si sí se hacen y lo otro que se analizó realmente es algo que se ha podido hacer. Sí, gracias por su pregunta. Es muy interesante, también nos la hemos hecho nosotros. El campo de la enseñanza en la ciencia forense es muy virgen comparado con la enseñanza o la educación médica, que tiene una tradición muy amplia. Entonces, en este caso, pues no había, o de entrada yo no he encontrado así como ya sistemas de simulación diseñados ex profeso para hacer prácticas forenses en línea o a distancia. Creo que los profesores de la licenciatura han innovado mucho en ese sentido. Han hecho kits por ejemplo, de entomología para que los alumnos trabajen en casa, han utilizado videos y fotografías. Entonces, creo que estamos contribuyendo un poco a desarrollar eso. No hay, que yo sepa, si algo ya muy establecido, y quisiera aquí aprovechar que está la doctora Alexa presente, porque ella fue la que tuvo que hacer la transición pues, de emergencia en ese momento, y ella pues seguramente conoce más es justo las prácticas de química orgánica a distancia. Entonces, Alexa, no sé si quisieras compartir tu experiencia en ese sentido. Bueno, hola a todos, buen día. Pues justo digamos que parte del problema fue que esto de la pandemia pasó a la mitad del curso. O sea, llevábamos como 2 meses más o menos y tuvimos que, pues como todos, ¿no? Cambiar a distancia. Entonces, pues básicamente hicimos lo que Dios nos dio a entender en ese momento. Entonces me parece, o sea, claramente hay muchas simulaciones y muchos laboratorios que pueden utilizarse de manera virtual. Por ejemplo, yo doy química orgánica en segundo semestre y bioquímica, que sería como la que sigue, en tercer semestre. Entonces, justo como pues ese curso también ocurrió durante la pandemia, sí incluí dentro de mi clase este tipo de simulaciones. Entonces, creo que
O sea, es verdad que no hay mucho material que tenga un enfoque forense porque no es algo tan común o sea, creo que no representamos el grueso como para merecer que se desarrollen ese tipo de actividades ex profeso. Pero lo que hemos hecho, pues desde el principio, porque, pues como dice Giro, ¿no? No es tan común, pues, como médico cirujano, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es adaptar las actividades que ya existen y solo, digamos, darles como este foco. O sea, en realidad muchas cosas que ya existen es cuestión de darle como un contexto forense para que los alumnos vean cómo eso puede aplicarse. Entonces creo que la ventaja es que como ya tenemos experiencia en hacer eso, o sea, en tomar material que está desarrollado, lo que podemos hacer es darle un contexto y aplicarlo. Por ejemplo, en medicina hacen una práctica de huella genética en el laboratorio de bioquímica. Entonces es una práctica muy bonita porque se hace restricción de DNA, que en realidad es de bacterias. Entonces, el caso es un kit comercial y entonces ya trae como una narración. Entonces se supone que identificas un sospechoso. Entonces es una práctica que ya se hace en medicina y que nosotros en bioquímica lo que hicimos fue como meterle Rosa de Guadalupe. Hicimos así como un caso dramático. Y entonces, en vez de quedarnos solo con el patrón de restricción, les decimos a los alumnos, y cada muestra viene de un indicio diferente, ¿no? Entonces tiene sangre, un hisopado bucal, a lo mejor una botella de refresco. Entonces, les pedimos, por ejemplo, no solo que hagan la parte como del análisis del patrón de restricción, sino que nos digan, por ejemplo, qué indicio sería el más adecuado y por qué, o cómo lo levantarían, o qué características, o sea, partiendo de las características bioquímicas de la muestra, como cuál sería la muestra más deseable y, por ejemplo, a qué personas les tomarían una muestra para hacer una comparación y qué muestra podría ser. Entonces, es la misma práctica que se hace en medicina, pero nosotros la tuneamos y la ponemos en otro contexto. Entonces, creo que justo esto de los simuladores, pues es algo que ha sido muy útil en la educación a distancia. Coincido totalmente en que los alumnos este, tienen como una lógica del papalote, o sea, tocan, juegan y aprenden. Entonces creo que siempre extrañan como esta parte de ponerse la bata y agarrar el equipo del laboratorio y creo que eso es como o sea, tristemente creo que es algo que no se puede solventar, o sea, como que ese componente emocional de la felicidad de ir al laboratorio y a lo mejor un poco la convivencia, creo que es algo que lamentablemente no podemos en este momento sortear, pero me parece una gran idea y justo Jorge y yo lo que estamos haciendo es planear nuestro siguiente curso que empieza en 2 semanas y que Dios nos haga reconfesados. Y lo que pensamos es incorporar muchas de estas simulaciones que ya existen dándole un contexto forense, como les digo. Muchísimas gracias, doctora Alexa. Espero que les vaya muy bien. Seguramente les va a ver muy bien en este nuevo ciclo. El doctor Fernando quería comentar. Sí, buenos días. Hola, Giro. Creo que la licenciatura de ustedes desde el inicio se caracterizó por ser muy innovador en la parte de la evaluación. Y mi pregunta va en relación a esto. Nos diste un contexto muy amplio, un encuadre de cómo es la materia, del trabajo interdisciplinario que se da al interior de la licenciatura. Partiendo de esto, en medicina yo ubico 2 errores y de ahí van mis 2 preguntas. ¿Cómo evitan ustedes, en el caso de esta materia como química, que se dé una sobreexposición o sobreespecialización en los contenidos que se le dan al alumno? Aquí si tomamos cualquiera de las de ciclo básico, el 80% es así como que lo quiero formar como subespecialista en bioquímica, en farmacología, en las diferentes áreas. ¿Qué han hecho ustedes para no caer en eso? Y 2, esta materia de química, en esa evaluación que hacen ustedes a través de casos que simulan algo, al final, como evaluación departamental, ¿cómo se inserta concretamente la materia de bioquímica en esa simulación de casos? Gracias, Fernando. Mira, sobre la primera pregunta, creo que uno de los mecanismos que evitan la sobreespecialización es el propio plan de estudios, porque los estudiantes de la licenciatura tienen materias de química, física, biología, medicina, criminalística, psicología y derecho. Entonces, simplemente no hay tiempo suficiente para intentar sobreespecializarlos. Entonces, los profesores tienen muy poquito tiempo para sus asignaturas. Por ejemplo, comparado con la Facultad de Química, los químicos llevan 4 asignaturas de química orgánica, mientras que nuestros estudiantes solo llevan 1. Entonces, eso evita que se sobreespecialicen, creo. La otra
la otra, algo que también está ocurriendo, que creo que ya es de manera más activa está procurando esa especialización, es que cada vez los profesores y las profesoras se están dando cuenta de cuál es la particularidad del perfil del científico forense. No se trata de hacer químicos forenses ni de hacer médicos forenses. O sea, hay otros caminos para ser químico forense o médico forense o incluso criminalista. Entonces, cada vez los profesores y las profesoras entienden mejor el perfil y están dirigiendo su clase hacia ese perfil. Creo que al principio los profesores sí tendían más a formar su profesión. Entonces, por ejemplo, si yo era químico, quería formar pequeños químicos en un semestre. Y creo que eso ha pasado un poco menos cada vez, gracias en parte a que los profesores están entendiendo mejor las competencias y el perfil. Y también en cuanto a la evaluación que mencionabas, como tenemos un examen de titulación que tiene que incluir o que tiene que reflejar esta interdisciplinariedad, pues los profesores también están viendo qué es lo que se les pregunta a los alumnos y están tratando de mover su clase en ese sentido. En cuanto a qué lugar ocupa la simulación, bueno, en bioquímica, pues bioquímica es una materia de, pues yo creo como de principios mediados de la carrera, y es una materia formativa. Bueno, para mí, yo la veo como una materia formativa para los estudiantes porque de ahí utilizan para entender, por ejemplo, genética forense, que ya es una materia más especializada, toxicología forense, que también es muy importante para ellos. Y en cuanto a las simulaciones, pues Alexa nos tendrá que platicar lo que es lo que está haciendo, porque sí sé que también en educación de bioquímica hay más material, hay más investigación, y ahí es donde yo creo que ella podrá pues recurrir a muchos materiales que, como comentó, puede tunear o adaptar a las necesidades o al contexto más forense. Ok, gracias. No, a ti, Fernando. Muchas gracias. Tenemos la mano de la doctora Ana Sosa. Sí. Hola, gracias. Buenos días a todos. Solo comentarles en esta experiencia, primero complementar lo que respondió Giro respecto a cómo hacer para no trabajar en dirección a especializar o sobre especializar a los alumnos. Creo que un trabajo muy importante que se hace en la licenciatura es el trabajo colegiado y particularmente en el área de química y de bioquímica, estas materias. Como se decía, somos un grupo muy pequeño en el que estamos en contacto permanente y muy cercanamente. Además, debo decirlo y presumirlo, en el área de química y bioquímica, somos amigos todos los profesores, o sea, no exagero, sino particularmente en esta área, somos muy cercanos y entonces tenemos como mucha comunicación y en la plática cotidiana, pues se da estos temas, ¿no? De cómo vincular, qué se está viendo en una, qué es lo que realmente necesita el científico forense, etcétera. Entonces creo que ese trabajo es lo que nos ha permitido abandonar esta tendencia a formar a los alumnos con mi perfil y no centrándonos en el del científico forense, ¿no? Entonces esa es una gran ventaja que tenemos, las condiciones así tan cercanas entre los profesores. Luego, lo que quería comentar es que esta experiencia y este trabajo en particular, para mí ha sido una de las, o refleja una de las cosas positivas que nos ha dejado toda esta tragedia, en el sentido de que en la enseñanza de las ciencias y en la química en particular, se tiene o se otorga una beneficios indiscutibles, una eficacia indiscutible al trabajo en el laboratorio. Y esta es una visión que tenemos los profesores y tienen los alumnos. Es decir, esta idea de si vamos al laboratorio, entonces aprendemos más y aprendemos mejor en automático. No importa qué es lo que hagamos, pero el solo hecho de asistir al laboratorio pareciera que nos garantiza que se va a aprender más. Y pues se ha cuestionado mucho esto y resulta que el costo a veces supera por mucho los beneficios. Y en el caso particular del científico forense, las circunstancias nos han obligado a alejarnos de este trabajo práctico del laboratorio, que por supuesto tiene su valor, pero pues las circunstancias no nos permiten hacerlo ahora, y nos ha obligado a centrarnos más en este análisis de datos, en el trabajo de análisis de datos,
en el trabajo de la parte estadística, en el trabajo de que los alumnos aprendan a evaluar el procedimiento que se llevó a cabo para tener esos resultados, y justamente esto se acerca más a lo que realmente van a hacer los científicos forenses. Es decir, un científico forense no va a ser el encargado de trabajar con un espectrofotómetro o un HPLC, sino más bien va a ser quien reciba resultados y analice y dé una opinión o pida algún análisis, y entonces pues las circunstancias nos han obligado de alguna manera a alejarnos de ser tan fans de las actividades de laboratorio y acercarnos a estas actividades como de más análisis y de trabajo pues de cómputo o de lápiz, que hace falta y que no nos había ocupado tanto en las condiciones, digamos, de la normalidad. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias, doctora Ana. ¿Alguien más levantó la mano? Si no es así, aprovecho a hacer un comentario. Sí, creo que su circunstancia de esta licenciatura pues me da envidia de la buena, en el sentido de que todavía es un número de alumnos muy manejable para poder dar un seguimiento, no sé si personalizado, pero muy cercano. Y me llamó la atención este elemento que comentó doctora Ana de somos profesores que nos comunicamos, ¿no? Que estamos en contacto, un contacto estrecho, una comunicación abierta, y creo que eso es un elemento fundamental que a veces no está en el currículo formal o en los programas formales de formación docente, pero esos espacios de interacción formal y no formal que nos permiten hacer ajustes y que nos permiten justamente hacer mejoras en la práctica docente. Creo que eso es valiosísimo, y si ustedes lo tienen, además de como decía, son amigos, son camaradas, creo que eso es un punto muy valioso que pocas veces a veces se toma en cuenta, ¿no? Tenía también como una pregunta, Giro, no sé si tal vez la voz también de los profesionales que trabajan con el científico forense en el Ministerio Público, en diversos lugares, ¿no? Donde se lleva a cabo la profesión del científico forense, pueda ser también una voz importante para activar los temas y las competencias que requieren los estudiantes en general de la carrera del científico forense, ¿no? Entiendo que ahora se tuvo la voz de los profesores, por ahí la doctora Diana decía, es importante la voz de los estudiantes. No sé si crees que sería importante también la voz de estos profesionales al lado del forense, que puedan dar luz a saber, bueno, qué requieren de competencias estos alumnos, estos profesionales más bien, cuando salgan y sean profesionales. Sí, creo que es crucial la visión de esos grupos, porque como mencioné en la presentación, el científico forense está diseñado para interactuar con policías, con abogados, con fiscales, con jueces. Entonces, pues sí, cómo perciben y qué esperan del científico forense esos actores del sistema jurídico es muy importante. De hecho, tenemos en la licenciatura un proyecto de investigación medio atorado, que estamos haciendo grupos focales con esos diferentes grupos para ver qué perspectivas tienen del científico forense, porque sí, a diferencia quizá de bueno, de carreras, o como se entendían las carreras antes, como más autocontenidas, y que un químico pues va a interactuar con químicos y así se va a quedar toda su vida, el científico forense no. Ya también con la experiencia que vemos de los egresados, pues están interactuando sobre todo con profesionales del mundo jurídico. Entonces sí necesitamos también conocer eso, porque además necesitamos que esas personas que mencionas los acepten, porque el científico forense es un profesional nuevo que no tiene antecedentes en México, entonces necesitamos que se integre, y para integrarse pues tiene que satisfacer esas necesidades que esos grupos con intereses en la ciencia forense tengan en concreto. Entonces sí es muy importante y sí lo tenemos contemplado, pero no hemos avanzado en eso. Tenemos varios datos interesantes, pero sí lo tomamos en cuenta, y sí creo que es muy pertinente tu comentario y pregunta, Tania. Gracias, Giro. No sé si hay alguien más que quisiera comentar o preguntar al doctor Giro. Todavía tenemos, creo que un par de minutos. Bien. Pues bienvenidos a los de Ciencia Forense al seminario. Bienvenidos a todas las siguientes sesiones. Si quieren estar presentes, pues nos daría muchísimo gusto.
Si no hay algún otro comentario también de ustedes, pues no me queda más que agradecer muchísimo. Está Abigail García, levantó la mano, la última participación. ¿Sí, Abigail? No, creo que fue una... No. Espérenme tantito. Sí. No, perdón. Ya no la encuentro. ¿Abigail? Perdón, Elsa Aguirre, perdón. Hola, buenos días. Pues hablando precisamente de esta época de COVID, se ha evidenciado que la sociedad no comprende bien cómo funciona precisamente la ciencia, cómo funcionan las pruebas químicas. Entonces, pues sería muy bueno que preparáramos precisamente a nuestros profesionales, bueno, pues para aceptar que a la sociedad le cuesta un poquito de trabajo entender esto, pero pues también prepararnos para poder permear en la sociedad sobre esta información, ¿no? O sea, que cómo explicarles a las personas que no han tenido estos estudios, pues los beneficios, los problemas, las bondades de hacer esos estudios químicos, ¿no? Precisamente, ¿no? O sea, yo creo que ha sido uno de los grandes problemas que se ha tenido en estos tiempos, ¿no? O sea, la manipulación de la información porque la sociedad no entiende cómo funciona. Entonces, quizás, bueno, a lo mejor hablando de los aspectos filosóficos y de la importancia de la ciencia, como pusiste en tus conclusiones precisamente, ¿no? Pues hacer como el énfasis en ese rubro, ¿no? Cómo interpreta la sociedad esta información y pues como bien comentas ahorita es la interacción con el aspecto jurídico, pero también es la interacción con la sociedad, ¿no? Pero bueno, pues esa es la reflexión que me quedó precisamente después de ver la presentación y lo que han ustedes comentado ahorita. Muy, muy interesante el trabajo y además, wow, pues yo también me preguntaba a mis alumnos qué tanto estarán aprendiendo sobre pues, la información que les mando y que ellos procesan, ¿no? Entonces, pero bueno, muchas gracias, muy interesante. No, gracias. Sí, maestra Mónica, gracias, doctora Elsa, y gusto en verte, Mónica. Maestra Mónica. Sí, buenos días. A mí me pareció interesante que consideraran la parte emocional porque en ocasiones se vuelve un obstáculo para el aprendizaje y bueno, luego las personas dicen, bueno, pero si no nos vamos a hacer cargo de ese rubro, mejor ni lo averiguamos ni lo tocamos, ¿no? Cuando es muy fácil poder hablar, aunque sea 5 minutos, sobre cómo te sientes, cómo estás el día de hoy y tratar de guiar su atención hacia algo que es la propia práctica, la propia experiencia que se va a tener durante las clases, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Yo nada más quisiera añadir, antes de terminar, que, bueno, reconocer tanto a la doctora Alexa y al maestro José Luis el haber participado, porque requirió de creo que una gran honestidad intelectual en responder las preguntas que yo les planteaba, porque lo que hicieron fue identificar fortalezas y debilidades de las prácticas que ellos estaban implementando. Por supuesto, muchas de esas debilidades vienen desde el diseño, no son cuestiones solo de la implementación, pero sí requiere, para que este tipo de proyectos funcionen, que los profesores y las profesoras sean muy honestos con el trabajo que están desempeñando. Y por supuesto, yo soy también profesor y la tendencia que uno siempre tiene es a pensar que, pues, que hace las cosas bien y que todo está saliendo bien. Y creo que tanto Alexa como Jorge fueron muy francos en sus respuestas, y parte del potencial de hacer este tipo de análisis depende de tener profesores críticos con su trabajo, y creo que ellos dos lo fueron. Entonces, pues, mi agradecimiento y mi reconocimiento por esa apertura a explorar ese tipo de aspectos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y pues nos veremos el próximo mes. Sigámonos cuidando muchísimo, espero que todos ustedes estén bien y sus seres queridos también. De nuevo, muchas gracias y nos vemos el próximo mes. Les mandaremos la invitación.
Hasta luego. Gracias, Giro. Creo que estén bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias por tu participación. Gracias.